Bienvenidos, viajeros del tiempo y de la leyenda, a Susurro de Historias. ¿Alguna vez has sentido que hay relatos que han permanecido en silencio durante siglos? ¿Te has preguntado si las historias de caballeros sagrados, espadas antiguas y pactos secretos realmente existieron? Este relato es para aquellos que buscan sentido, propósito y misterio en medio del caos contemporáneo. Si sientes que el mundo oculta verdades profundas, te invitamos a quedarte. Esta travesía podría proporcionarte las respuestas que tu alma anhela. Hoy desvelaremos los secretos de una de las órdenes más enigmáticas que han existido: los Caballeros Templarios. Desde sus inicios en las cruzadas hasta su trágica caída llena de intrigas, esta historia te llevará a recorrer túneles de piedra, salas secretas, traiciones reales y reliquias sagradas. Verás cómo su poder creció, cómo despertó la codicia de los reyes y cómo fueron perseguidos hasta su último aliento. No es solo un relato de guerra y religión, sino un viaje a las profundidades del alma humana. Fe, deber, poder, sacrificio. Exploraremos cómo su legado perdura hasta hoy, manifestándose en logias, símbolos, manuscritos y misterios sin resolver. Esta no es una simple narración, es una reflexión sobre lo que hemos dejado atrás y lo que nos acecha desde las sombras de la historia. A lo largo de este relato, viajaremos desde Jerusalén hasta Francia, desde el templo de Salomón hasta las hogueras de París. Conocerás a hombres que, a pesar de haber jurado pobreza, fueron más ricos que cualquier rey. A guardianes de secretos que podrían transformar el destino del mundo si llegaran a ser revelados. Prepárate para cerrar los ojos y permitir que esta historia te transporte. Así que recuéstate, respira profundamente y abre tu mente, porque en los próximos minutos, los ecos antiguos del templo hablarán contigo. Y al finalizar esta historia, el mundo nunca te parecerá el mismo. Si estás listo para desvelar la verdad que arde bajo la superficie, acompáñanos hasta el final. Que comience el viaje, y no olvides compartir esta historia con quienes también necesiten despertar. Capítulo 1. La llamada de Dios y la cruzada sagrada. En los oscuros siglos de la Edad Media, Europa era un caldero de guerras, hambre y fervor religioso. Las iglesias eran los únicos faros de esperanza para un pueblo sumido en la miseria. Los sermones hablaban del pecado original que debía expiarse y de una tierra prometida más allá del mar. Esa tierra era Jerusalén, sagrada para cristianos, judíos y musulmanes. Allí comenzaría uno de los capítulos más sangrientos de la historia de la humanidad: el Papa Urbano II. En el año 1095 alzó su voz en Clermont y clamó por una guerra santa. Miles respondieron a su llamado, desde nobles hasta campesinos, todos armados más con fe que con espadas. Les prometió redención, gloria eterna y el perdón de sus pecados. Así nació la Primera Cruzada, un movimiento religioso que combinó fanatismo, esperanza y ansias de conquista. A través de montañas, desiertos y ríos, los cruzados marcharon hacia Oriente Medio. Dejaron atrás familias, tierras y reinos en pos de una causa que creían divina. En sus estandartes destacaban cruces rojas sobre fondo blanco, símbolos de sacrificio, pero también llevaban consigo el miedo, las dudas y la sombra del derramamiento de sangre que les esperaba. El viaje fue extenso y brutal. La peste, el hambre y las emboscadas diezmaron a miles antes de que lograran ver los muros de Jerusalén. Sin embargo, los que sobrevivieron creían estar cumpliendo con una profecía. Cuando finalmente llegaron a la ciudad sagrada en 1099, la conquistaron con violencia.
La sangre manó por calles que alguna vez fueron de oración y paz. Con la conquista completada, surgió una nueva necesidad: proteger a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa. Las rutas eran peligrosas y bandidos acechaban entre dunas y ruinas. Fue entonces cuando algunos caballeros decidieron quedarse y resguardar el camino, no por oro ni tierras, sino por fe. Así nació la chispa de algo mucho más grande. Estos hombres no eran simples guerreros. Tomaron votos monásticos, vivían en comunidad y renunciaron a sus posesiones. Combatían con espada, pero también con oración. Su propósito era proteger a los inocentes en nombre de Dios. Fueron los primeros en combinar el hábito del monje con la armadura del caballero. Un nuevo orden comenzaba a gestarse. La Iglesia los miraba con simpatía, pues eran una herramienta perfecta para su plan divino. Y el pueblo los veneraba como santos con espadas. Los llamaban los pobres caballeros de Cristo, pero con el tiempo ese nombre cambiaría y su fama se expandiría más allá de los muros de Jerusalén, extendiéndose por todo el continente. Este fue solo el inicio de un movimiento que desafiaría reyes, construiría castillos y custodiaría secretos milenarios. La fe fue su escudo, pero también su condena. El fuego que los impulsaba terminaría por consumirlos. Sin embargo, en este primer paso, su ideal era puro y su causa justa. La historia de los templarios comienza aquí, entre el eco de campanas y el clamor de espadas. En un mundo donde el cielo y la tierra parecían chocar, buscaron un camino entre ambos, un sendero de servicio, sacrificio y verdad, pero también de misterio, poder y destino. Así comenzaron los caballeros templarios como respuesta a una llamada sagrada, un eco que todavía resuena en templos olvidados, piedras talladas y sueños de justicia. Y ahora que conoces sus orígenes, prepárate para descubrir cómo este pequeño grupo de hombres cambiaría la historia para siempre. Capítulo 2. El nacimiento de una orden secreta. Tras la conquista de Jerusalén, la ciudad se transformó en un centro espiritual para miles de peregrinos. Sin embargo, el viaje hacia Tierra Santa seguía siendo una odisea peligrosa. Los caminos estaban repletos de ladrones, mercenarios y tribus hostiles. Fue en este contexto que un grupo de 9 caballeros franceses tomó una decisión radical. Se consagraron a la protección de los viajeros en nombre de Dios. Estos hombres abandonaron títulos, riquezas y aspiraciones personales. Juraron vivir en pobreza, obediencia y castidad, formando una hermandad única. No eran monjes ordinarios ni soldados comunes. Habitaban con una humildad extrema, compartiendo una sola túnica entre dos. Su estilo de vida austero contrastaba con la valentía feroz que demostraban en el combate. Establecieron su base en el monte del templo, donde alguna vez se erguía el templo de Salomón. De allí tomaron su nombre, los Caballeros Templarios. Muchos creían que bajo esas ruinas yacían reliquias sagradas y secretos antiguos. Algunos sostenían que los caballeros no solo protegían a los peregrinos, sino que también excavaban en busca de tesoros celestiales. Durante años permanecieron en la sombra, sin un reconocimiento oficial, pero su reputación iba en aumento entre los devotos que lograban llegar a Jerusalén sanos y salvos. Su coraje y disciplina eran admirados, y pronto comenzaron a ser vistos como ángeles guerreros. La Iglesia, intrigada por su fervor, decidió vigilarlos de cerca, y pronto se avecinaba un cambio que lo transformaría todo. En 1129, durante el Concilio de Troyes, la orden fue oficialmente reconocida por la Iglesia.
Recibieron normas similares a las de los monjes cistercienses, aunque adaptadas para el combate. La aprobación papal los liberó de toda autoridad local, respondiendo únicamente ante el Papa. Así nació formalmente una orden religiosa militar sin precedentes. Con el respaldo divino, los templarios empezaron a recibir donaciones de tierras, dinero y privilegios. Su número creció rápidamente, atrayendo a nobles y guerreros de toda Europa. Cada nuevo miembro pasaba por un rito de iniciación envuelto en misterio y solemnidad. Juraban lealtad eterna a la orden, renunciando a sus vidas anteriores sin mirar atrás. La estructura interna era estricta. Un gran maestre dirigía todo, y cada región contaba con su propio comandante. La obediencia era absoluta, y las reglas se cumplían sin discusión. El silencio era la ley dentro de sus muros, y las sanciones por desobediencia eran severas. Esa férrea disciplina los convirtió en invencibles en la batalla y temidos por sus enemigos. Sin embargo, había algo más, algo que no se verbalizaba. Rumores hablaban de antiguos textos, símbolos ocultos y conocimientos prohibidos. Algunos decían que los templarios custodiaran saberes perdidos desde los tiempos de los profetas. Otros creían que su poder era tanto terrenal como espiritual. Un velo de misterio comenzaba a envolverlos. Poco a poco, dejaron de ser solo protectores de caminos. Se convirtieron en constructores, administradores y diplomáticos. Fundaron fortalezas inexpugnables y rutas comerciales seguras. Con cada nuevo paso, su influencia se expandía como una red invisible, y en el corazón de esa red latía un secreto que pocos conocían. Así nació la Orden del Temple, humilde en apariencia, pero poderosa en silencio. De la devoción surgió la estrategia, y de la estrategia, el dominio. Aunque aún estaban lejos de su apogeo, el camino ya estaba trazado. Un camino donde la fe y el misterio se entrelazaron a lo largo de los siglos. Capítulo 3. Caballeros del Templo y su voto de silencio. Los templarios no eran guerreros ordinarios. Su existencia estaba regida por rigurosas normas y rituales sagrados. Cada jornada comenzaba con una oración al amanecer, sin excepciones, incluso en tiempos de conflicto. Vivían en comunidad, se alojaban en grandes salas y compartían las comidas en silencio. Cada actividad diaria se transformaba en un acto de fe. No luchaban por la gloria, sino por una causa superior. El silencio era un principio esencial dentro de la orden. Hablar sin autorización estaba estrictamente prohibido. Solo los superiores podían romper ese mutismo durante las comidas o en las ceremonias religiosas. Este voto de silencio no solo disciplinaba el alma, sino que también resguardaba los secretos internos. Los templarios se comunicaban a través de gestos sutiles y miradas cargadas de significado. Su vestimenta era simple, pero cargada de simbolismo. La túnica blanca representaba la pureza y la entrega, mientras que la cruz roja en el pecho simbolizaba el martirio voluntario. No usaban adornos ni armaduras brillantes, ya que la vanidad era considerada un pecado. Montaban caballos modestos y portaban espadas como extensión de su devoción. La humildad era su escudo más poderoso. Los caballeros no poseían nada en propiedad. Todo lo que tenían era propiedad de la orden. Las herencias de nuevos miembros eran transferidas directamente al templo. No podían redactar testamentos ni decidir sobre su propio destino. Se entregaban por completo a la causa templaria. Muchos veían en esa renuncia un camino hacia la redención del alma. En la batalla, su comportamiento inspiraba tanto temor como respeto. Nunca retrocedían, salvo en caso de ser superados por 3 veces su número.
Su entrenamiento era cerrado y compacto, similar a un muro de acero que avanzaba sin vacilaciones. Luchaban en silencio con una concentración que pareciera sobrenatural. Su mera presencia en el campo infundía terror y esperanza al mismo tiempo. Los templarios tenían prohibido tomar botines o saquear aldeas. Su código moral les exigía proteger incluso a los enemigos heridos. La obediencia a los mandatos del Gran Maestre era absoluta. Un templario no cuestionaba, actuaba. Esta lealtad los hacía sumamente difíciles de corromper. Eran soldados de Dios y su causa era sagrada. A pesar de su apariencia severa, dentro de la orden existía un fuerte sentido de fraternidad. Los hermanos se cuidaban mutuamente como si fueran familia, oraban juntos, luchaban juntos y morían juntos. Esta unidad representaba su mayor fortaleza, una hermandad forjada en la fe, templada en el silencio y endurecida en el combate. Los rituales internos se mantenían en férreo secreto. Los nuevos miembros eran admitidos en ceremonias escondidas. Se les enseñaba a guardar un silencio absoluto sobre lo que observaban y escuchaban. Nadie fuera de la orden conocía todos los detalles. Esto alimentó rumores sobre herejías, prácticas ocultas y pactos prohibidos. Con el tiempo, esa imagen de santidad comenzó a asociarse con un halo de misterio. ¿Qué secretos atesoraban los templarios en sus fortalezas? ¿Qué conocimientos se revelaban al hacer los votos? El pueblo comenzó a tejer cuentos en torno a su silencio. Y donde hay misterio, también surge el miedo. Los caballeros templarios construyeron más que fortalezas. Erigieron una intrincada estructura interna basada en la disciplina, la devoción y el secreto. Este modelo, tan alejado del mundo exterior, los hizo invulnerables por un tiempo, porque en un mundo regido por la codicia, incluso los más puros pueden convertirse en blancos. Capítulo 4. Capítulo 4. Castillos, espadas y reliquias sagradas. Los templarios no solo eran guerreros y monjes, también se transformaron en destacados constructores. A lo largo de Europa y la Tierra Santa, levantaron imponentes fortalezas. Estas edificaciones no eran meras murallas, eran auténticos centros de poder, fe y protección. Desde los altos acantilados hasta los valles sagrados, los castillos templarios se erguían como centinelas de la cristiandad. Algunos aún desafían al tiempo y al olvido en la actualidad. Cada castillo era concebido con una precisión casi divina. Contaban con torres de vigilancia, salas de oración, comedores y dormitorios comunitarios. Sus muros eran sólidos, impenetrables, como si la propia piedra estuviera en silenciosa oración. Se decía que los planos eran inspirados por visiones celestiales. Otros afirmaban que cada ladrillo colocado contenía geometría sagrada. Sin embargo, no solo servían de refugio para hombres y armas, también albergaban tesoros, reliquias sagradas, documentos antiguos y artefactos misteriosos reposaban en cámaras ocultas. Se hablaba de fragmentos de la Vera Cruz, huesos de santos y libros olvidados por el mundo. Los templarios protegían estos objetos como si fueran la misma palabra de Dios. Para ellos, eran llaves espirituales. Sus espadas eran tan veneradas como sus Biblias. Cada hoja era bendecida antes de ser empleada en combate. El templario no empuñaba su arma por odio, sino por la búsqueda de la justicia divina. A menudo antes de la lucha, se arrodillaban en silencio con la frente sobre el acero, creyendo que si caían defendiendo la fe, serían bienvenidos por los ángeles. Las armas templarias no estaban adornadas ni eran lujosas. Eran herramientas sagradas, forjadas con un propósito claro y una disciplina rigurosa. Cada golpe debía ser limpio, alejado de la crueldad y la ira.
En sus entrenamientos, repetían movimientos hasta alcanzar la excelencia, pues para ellos, el combate era también un acto de oración. El acero poseía alma. Las bibliotecas dentro de algunos castillos eran enigmáticas. Custodiaban códices, mapas de rutas secretas, tratados de alquimia y teología. Muchos de esos textos habían sido prohibidos por otras órdenes, pero los templarios creían que todo conocimiento podría ser utilizado para la luz. Estudiaban antiguas lenguas, astronomía y arquitectura sagrada. Sus túneles subterráneos eran legendarios. Algunos conectaban fortalezas con iglesias, mientras que otros llevaban al corazón de la montaña. Se decía que por allí transportaban reliquias en secreto. Incluso cuando un castillo sucumbía, en muchas ocasiones los tesoros permanecían ocultos. El enigma se intensificaba con cada intento fallido de revelar sus secretos. En las paredes de algunos castillos aún pueden observarse símbolos esculpidos, cruces, estrellas de 8 puntas y figuras geométricas inusuales. Algunos especialistas sostienen que estos signos representan marcas de fe. Otros, por su parte, afirman que encierran mensajes cifrados. Lo cierto es que cada piedra templaria guarda una historia que el viento no ha logrado borrar. Algunos templarios mencionaban reliquias que brindaban visiones o curaban enfermedades, objetos que no solo eran sagrados, sino también poderosos. La frontera entre el milagro y la magia se volvía tenue en sus narraciones. Y aunque la Iglesia a veces mostraba dudas, no podía negar la devoción con la que estos objetos eran custodiados. Para los templarios, esas reliquias eran conexiones con lo divino. Así, castillos, espadas y reliquias conformaban una trinidad sagrada. Las murallas eran el cuerpo, el acero representaba el corazón y las reliquias el alma. En ellos habitaba algo más que simplemente hombres. Había propósito, misterio y luz. Y ese resplandor, aunque escondido, sigue brillando en las ruinas que aún hoy levantan la vista hacia el cielo. Capítulo 5. La expansión por el viejo mundo. Los templarios, al solidificar su poder en Tierra Santa, comenzaron a expandirse por Europa. Desde Francia hasta Escocia, su influencia crecía de manera silenciosa pero firme. No precisaban conquistar. Su mera presencia era suficiente. Eran vistos como protectores, administradores y sabios. La gente los recibía con respeto y cierta veneración. Sus propiedades se multiplicaban rápidamente, y los nobles les donaban tierras como ofrendas a Dios. Iglesias, campos, molinos y viviendas formaban redes discretas pero poderosas. En cada región donde se establecían, llevaban orden y prosperidad. No eran simplemente caballeros, eran gestores de una nueva estructura que combinaba fe, economía y estrategia. A través de rutas comerciales, los templarios transportaban bienes y mensajes. Sus caravanas eran respetadas y rara vez eran atacadas, en parte por temor y en parte por admiración. Incluso los reyes les confiaban monedas y tesoros, lo que dio origen a una de las primeras formas de banca europea. Mediante letras de cambio, podían viajar sin necesidad de llevar oro consigo. Sus fortalezas se erguían cerca de cruces de caminos y puertos, eligiendo lugares estratégicos, pero también espirituales. Frecuentemente, los templarios construían sobre antiguos santuarios, convencidos de que ciertos puntos poseían una energía especial. Allí, rezaban, estudiaban y protegían secretos que superaban lo terrenal. En regiones como España, Portugal y Alemania, su presencia era notable. Entrenaban a nuevos caballeros, ofrecían ayuda a los necesitados y mantenían escuelas. Muchos campesinos los percibían como defensores de la justicia.
La ley del templo era estricta, pero justa. No se dejaban llevar por el oro, ni por la sangre fácil. En Escocia, su influencia adquirió un matiz más enigmático. Algunos castillos templarios en aquella región fueron erigidos con símbolos enigmáticos. Sus vínculos con clanes locales dieron origen a leyendas sobre pactos ocultos. Se dice incluso que ciertos linajes nobles podrían descender de templarios en la sombra. La historia y la leyenda se entrelazaban de manera natural. El ascenso de la orden no pasó desapercibido. Otros poderes comenzaron a observarlos con recelo. La Iglesia, que inicialmente era su aliada, empezó a inquietarse por su creciente autonomía. Los monarcas temían su riqueza y su organización. Aunque servían a Dios, los templarios ya no rendían cuentas del todo al trono o al papado. A pesar de ello, mantenían un perfil bajo. No presumían de su poder, ni imponían su presencia. Su fuerza residía en el silencio, en la red invisible que tejían por toda Europa. Cada monasterio y cada finca se convertía en una pieza del vasto tablero templario. Y en cada rincón se encendía una vela por la fe. Algunos cronistas de la época notaban su forma de actuar. Decían que los templarios hablaban poco, pero actuaban con determinación, que nunca prometían, solo cumplían, y que eran más temidos por su formidable organización que por la fuerza de su espada. Eran el eco de un nuevo orden que surgía en medio de la Edad Media. Así, mientras muchos veían castillos y túnicas blancas, otros percibían un futuro distinto, uno donde el conocimiento, la fe y el secreto avanzaban juntos. Los templarios no solo se expandían en territorio, sino también en ideas, y esas ideas, sembradas en el viejo mundo, todavía hoy florecen en el misterio. Capítulo 6. El enigma del arca y el grial. Entre los ecos del tiempo, hay dos reliquias que siempre han estado asociadas con el nombre templario: el arca de la alianza y el santo grial. Estas no eran meras leyendas para ellos, sino metas sagradas. Se decía que los templarios, en sus excavaciones bajo el templo de Salomón, descubrieron secretos ancestrales. Algunos afirmaban que hallaron el arca, el cofre que contenía el poder divino. Otros hablaban de un cáliz esculpido en madera modesta, pero dotado de un poder eterno, el santo grial, aquel que habría sido tocado por los labios de Jesús durante la última cena. Se creía que confería sanación, sabiduría y vida eterna. Al enterarse de su existencia, los templarios la protegieron con su vida, o tal vez la escondieron de las manos ávidas. Numerosos textos antiguos mencionan viajes misteriosos. Algunos caballeros habrían partido de Jerusalén con cargas selladas, cruzando tierras y mares, siempre envueltos en el silencio. Los manuscritos templarios, escritos en claves complejas, describen rutas ocultas y guardianes secretos. La historia oficial lo desmiente, pero las huellas permanecen. Hay quienes creen que el grial puede no ser un objeto, sino una persona, una línea de sangre, un legado espiritual. Es posible que los templarios custodiaron no un cáliz, sino un secreto que podría alterar la historia del cristianismo. Esta interpretación se mezcla con leyendas del priorato de Sion y manuscritos censurados. Todo forma parte de un vasto rompecabezas. En relación al arca, se cree que fue transportada en secciones, camuflada entre tesoros. Algunos la sitúan en Etiopía, mientras que otros afirman que se encuentra en Francia, oculta bajo una capilla templaria. Los caballeros eran conscientes de que su poder era inmenso, y que, si caía en manos inapropiadas, podría desatar una guerra santa. Por ello, decidieron esconderla sin dejar rastro. Castillos como el de Gisors y la capilla de Roslin
Albergan símbolos enigmáticos. Algunos pasajes subterráneos conducen a cámaras selladas. Se han realizado excavaciones, pero los túneles parecen proteger sus secretos celosamente. Las piedras están grabadas con signos que pocos saben interpretar. Algunos creen que los templarios sellaron estas cámaras mediante rituales. La Iglesia nunca confirmó ni desmintió estas historias, tal vez por temor, tal vez por desconocimiento, pero el pueblo no olvida. A lo largo de los siglos han surgido órdenes sucesoras, buscadores, arqueólogos y soñadores, todos persiguiendo el mismo rastro etéreo. Un mapa sin coordenadas, pero con numerosas señales encubiertas. Aún en la literatura contemporánea, el Grial sigue apareciendo como un símbolo de lo divino y lo inalcanzable, casi siempre entrelazado con los templarios, como si la historia y el mito se hubieran fusionado, como si los caballeros del Temple hubieran entrelazado su destino con estas reliquias para siempre, como si fueran los únicos dignos de guardarlas. En el fondo, tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero el simple hecho de que tantas culturas compartan leyendas similares sugiere que hay algo real en su origen, algo que fue ocultado, protegido y finalmente silenciado por los templarios, por la historia o por el mismo tiempo. Lo cierto es que el Grial y el Arca se convirtieron en más que objetos, se transformaron en símbolos eternos de la búsqueda humana, y los templarios, en su silencio, dejaron suficientes pistas para mantener viva la chispa del misterio. Capítulo 7. Riqueza, poder y envidia. En los pocos años de su existencia, los templarios acumularon fortunas inimaginables. Su red de propiedades, tesoros y comercio les otorgó un poder casi inconmensurable. Era habitual verlos interactuando con nobles y reyes, ganando influencia continuamente. Su banca no solo servía para resguardar dinero, sino también para financiar guerras y cruzadas. Este poder económico empezó a despertar envidias peligrosas. Reyes poderosos miraban con desconfianza cómo una orden religiosa gestionaba sumas enormes. No eran únicamente caballeros sagrados, sino también banqueros y terratenientes. Su independencia representaba una amenaza tanto para la corona como para la Iglesia. Algunos monarcas intentaron controlar sus recursos, pero la estructura templaria era robusta y bien defendida. La desconfianza, sin embargo, crecía entre las cortes reales. Además, la riqueza templaria no era solo material. Poseían objetos sagrados, manuscritos valiosos y secretos de conocimientos antiguos. Esto les confería un estatus casi místico. La leyenda sostenía que sus cofres albergaban reliquias con poderes insospechados. Esto alimentó rumores y leyendas populares que se propagaron por toda Europa. Así se formó la aura de misterio que rodeaba a los templarios. La orden mantenía un estricto secreto sobre sus riquezas. Nadie fuera de sus filas conocía la verdadera magnitud de sus tesoros. Esta falta de transparencia alimentaba teorías conspirativas. Se decía que tenían oro escondido en fortalezas inaccesibles y que incluso financiaban movimientos ocultos con la intención de transformar el orden mundial. Aunque nada de esto fue comprobado, la sospecha persistió. Los envidiosos y temerosos comenzaron a unirse. Algunos nobles tramaban en contra de los templarios. Las disputas de poder se intensificaron en cortes y consejos. La Iglesia, que al principio había sido aliada, empezó a cuestionar sus intenciones. El Papa Clemente V, bajo la presión del rey Felipe IV de Francia, decidió emprender acciones contra la orden. Esto marcó el inicio de una tempestad que cambiaría el destino de los templarios. Mientras tanto, dentro de la orden, algunos caballeros se cuestionaban su propia función.
La acumulación de riquezas podía apartarlos de su misión espiritual. Algunos consideraban que la riqueza era una herramienta necesaria, mientras que otros la veían como un peligro para sus almas. Esta tensión interna se sumó a las amenazas externas. El equilibrio de los templarios estaba en peligro, y la historia avanzaba hacia un punto de quiebre. Las fortunas de la orden se habían forjado con sacrificios y estrategias, pero la codicia y los juegos de poder no respetaban fronteras sagradas. Aquellos que habían protegido a los reyes ahora se encontraban en el centro de una tormenta. Las alianzas se transformaban y la traición acechaba con una sonrisa cortesana. El poder puede ser tanto un arma como una cadena. Algunos relatos sugieren que la fortuna de los templarios incluso despertó envidias más allá de Europa. En tierras remotas llegaron ecos de su oro y secretos a oídos de poderosos. Esto amplió la red de sospechas y temores. La historia se entrelazaba con hilos invisibles que cruzaban reinos y continentes, y en medio de todo, los templarios seguían siendo un enigma para muchos. A pesar de las crecientes amenazas, los templarios se mantuvieron firmes. Su fe y su disciplina eran pilares que parecían indestructibles. Sin embargo, la combinación de riqueza, poder y envidia pronto generaría un terremoto histórico, un acontecimiento que marcaría no solo a la Orden, sino a toda la Europa medieval, llevándonos al siguiente capítulo, repleto de sombras y traiciones. Capítulo 8. La sombra del rey y la traición. En la corte del rey Felipe IV de Francia, las sombras de la desconfianza crecían día a día. El monarca percibía en los templarios un poder que podía desafiar su autoridad, y su ambición por controlar la riqueza y la influencia de la orden comenzó a gestar oscuros planes. La alianza entre la corona y la iglesia se convirtió en una herramienta para debilitar a los guardianes del templo. Los murmullos de traición empezaron a resonar en los pasillos del poder. Felipe IV, apodado el Rey de Hierro, no se detendría ante nada para desmantelar la orden. Utilizó su influencia para sembrar desconfianza sobre la lealtad de los templarios, acusándolos de herejía, idolatría y otros delitos graves sin presentar pruebas sólidas. La campaña de desprestigio fue rápida y eficaz, diseñada para allanar el camino hacia su caída. El rey estaba decidido a hacerse con sus riquezas y propiedades. El Papa Clemente V, bajo la presión de Felipe, promulgó decretos que restringían las actividades de los templarios. Una orden que alguna vez fue respetada por la Iglesia, ahora enfrentaba graves acusaciones. El contexto político y religioso se transformó en una maraña de conspiraciones y manipulaciones. Muchos caballeros templarios no podían asimilar la magnitud de la traición que se avecinaba. La sombra de la incertidumbre comenzaba a pesar sobre ellos. Entre los templarios, el miedo y la duda empezaron a calar hondo. Algunos intentaron defender la inocencia de la orden, mientras que otros perdían la fe en el liderazgo y su capacidad para protegerles. La unidad que antes les había fortalecido empezó a resquebrajarse. Las cárceles comenzaron a llenarse de caballeros acusados injustamente. El ambiente se tornó hostil y peligroso. Los interrogatorios y torturas se convirtieron en prácticas comunes en busca de confesiones falsas. Los templarios enfrentaban un destino incierto mientras la corona y la iglesia tejían su red de persecución. Los lazos de confianza entre hermanos fueron puestos a prueba bajo una presión extrema. La traición del rey se mostraba en cada acción de injusticia y manipulación. La orden atravesaba sus horas más sombrías. A pesar de la presión, algunos templarios
buscaron alianzas secretas para resguardar los secretos y tesoros de la Orden. La lealtad a sus votos y a su misión les mantuvo firmes en medio del caos. Sin embargo, la sombra de la traición parecía envolver cada rincón. Los enemigos, tanto internos como externos, se unían para desmantelar lo que muchos habían edificado con fe y sacrificio. La lucha no era solo física, era también espiritual. El juicio contra los templarios se convirtió en un espectáculo político disfrazado de justicia. Pruebas fabricadas y testimonios obtenidos bajo coacción sellaron el destino de muchos. La corona empleó estos procedimientos para legitimar la disolución de la Orden. Muchos caballeros fueron condenados sin la oportunidad de defenderse adecuadamente. La traición había alcanzado su clímax, marcando el fin de una era. Sin embargo, entre la penumbra emergieron relatos de valentía y resistencia, caballeros que se mantuvieron fieles a sus principios hasta el último aliento. Algunos lograron escapar y preservar los secretos más profundos de la Orden. Estas historias se convirtieron en leyendas que aún hoy alimentan el misterio. La sombra del rey no logró borrar por completo la luminosidad templaria. La traición de Felipe IV representó un antes y un después en la historia de la Orden. Fue el preludio a su caída, un golpe que resonaría a lo largo de los siglos, pero también sembró las semillas para que su legado perdurara en secreto. Ahora que has explorado este oscuro episodio, prepárate para adentrarte en el siguiente capítulo, donde nos revelarán cómo se produjo la caída definitiva de los guardianes de Dios. Capítulo 9. La caída de los guardianes de Dios. El colapso de los templarios marcó un momento trágico y crucial en la historia de Europa. A raíz de la campaña de desprestigio orquestada por el rey Felipe I, la Orden enfrentó su aniquilación. Capítulo 9. La caída de los guardianes de Dios. Prisiones abarrotadas, juicios injustos y confiscaciones de bienes sellaron el destino de un legado que parecía eterno. La imagen ilustre de los caballeros quedó empañada por acusaciones infundadas y traiciones. La orden que había resguardado a peregrinos y cristianos se encontraba destrozada. En octubre de 1307, miles de templarios fueron aprehendidos simultáneamente en Francia. Se les acusó de herejía, sodomía y blasfemia, cargos que se sustentaban en confesiones obtenidas a través de la tortura. El miedo y la desesperación invadieron a muchos hermanos. Algunos refutaron las acusaciones hasta el último aliento, mientras que otros cedieron ante el sufrimiento. La justicia en aquel tiempo era un instrumento al servicio del poder político. La disolución oficial de la Orden llegó en 1312 con la bula papal Vox in Excelsa, emitida por Clemente V. A pesar del objetivo de preservar la fe cristiana, el golpe fue devastador para los templarios. Sus castillos y propiedades fueron confiscados o entregados a otras órdenes. Los sobrevivientes quedaron dispersos y perseguidos. La esperanza de reencontrar la fuerza y la influencia del pasado parecía desvanecerse en la oscuridad. El último gran maestro, Jacques de Molay, fue condenado a arder en la hoguera en 1314. Su ejecución se convirtió en un símbolo de injusticia y valentía. Frente al tribunal y al fuego, proclamó la inocencia de la Orden y maldijo a quienes le acusaban. Su muerte marcó el final visible de los templarios, pero también dio origen a leyendas sobre su posible retorno. Muchos vieron en su sacrificio un acto de fe inquebrantable y resistencia. La caída de los guardianes de Dios no fue solo física, sino también espiritual. La Orden había sido un símbolo de defensa de la cristiandad y de la justicia, y su desaparición dejó un vacío considerable. Sin embargo,
No todos los templarios aceptaron su destino sin una lucha. Algunos lograron ocultarse y mantener vivos los secretos que habían protegido durante siglos. La historia oficial concluyó, pero el misterio apenas comenzaba. Las ruinas de castillos y fortalezas templarias aún resuenan con ecos de aquella época turbulenta. Las historias de caballeros audaces y tesoros ocultos alimentan la imaginación colectiva. Los secretos, las reliquias y los códigos que la orden custodiaba se convirtieron en el objetivo de búsquedas apasionadas y teorías conspirativas. La caída oficial fue solo un capítulo, no el epílogo de la historia templaria. La llama de su legado continuó ardiendo en las sombras. Aunque la organización dejó de existir, la influencia templaria perduró en la cultura y en la historia. Su disciplina, rituales y leyendas han inspirado a diversas órdenes y sociedades secretas a lo largo del tiempo. La fascinación por los templarios permanece vigente en libros, películas y debates académicos. Su caída sirve como un recordatorio de cómo el poder político puede aniquilar grandes ideales, aunque no siempre logre borrar sus principios. La historia nos invita a reflexionar sobre cuestiones de justicia y verdad. Esta caída también ha dejado interrogantes sin respuesta. ¿Qué sucedió con los tesoros que se esfumaron? ¿Qué secretos lograron salvarse de la destrucción? ¿Existen descendientes o grupos que aún continúan con la misión templaria? Estas incógnitas mantienen vivo el interés por la orden y alimentan mitos que se entrelazan con la realidad. El próximo capítulo desvelará más sobre los juicios y confesiones que marcaron este oscuro periodo. Capítulo 10. Capítulo 10. Juicios, torturas y falsas confesiones. Los juicios contra los templarios constituyeron un sombrío teatro de engaños y sufrimiento. Ordenados por el rey Felipe IV y respaldados por la Iglesia, su objetivo era destruir la orden mediante acusaciones de herejía y otros delitos graves. Los interrogatorios se llevaron a cabo con brutales torturas para obtener confesiones que legitimaran la persecución. La injusticia imperó en salas frías y atemorizantes, donde la verdad se convirtió en un bien escaso. Los templarios fueron sometidos a métodos horrendos, tales como el tormento de la rueda, el ahogamiento y la flagelación constante. Muchos resistieron durante días o incluso semanas, demostrando una impresionante fortaleza física y espiritual. Sin embargo, la presión era abrumadora y algunos sucumbieron a la desesperación. Las confesiones extraídas bajo tortura eran contradictorias y en ocasiones absurdas, pero sirvieron para justificar las condenas. El proceso legal no se adhirió a los principios básicos de justicia. Los acusados carecían de defensa y no podían hacerse oír adecuadamente. Los testimonios eran manipulados y las pruebas, en su mayoría, fabricadas o inexistentes. La orden se convirtió en víctima de un complot político diseñado para apropiarse de sus riquezas y eliminar un poder rival. A pesar de esta injusticia, muchos caballeros mantuvieron su inocencia hasta el final. El miedo se propagó entre los templarios que aguardaban su destino en sombrías y húmedas prisiones. Las esperanzas se desvanecían lentamente, aunque la fe en su causa permanecía viva en sus corazones. Algunos intentaron escapar o buscar refugio en otros reinos, pero la red de persecución era implacable. La lealtad hacia la orden y sus valores fue puesta a prueba en cada instante de aquel calvario. Las confesiones falsas generaron dudas y sospechas que han perdurado a lo largo de los siglos. La historia oficial, escrita por los vencedores, retrató a los templarios como herejes y traidores.
Sin embargo, investigaciones contemporáneas sugieren que muchos de ellos fueron víctimas de una cacería de brujas impulsada por intereses económicos y políticos. El verdadero legado de los templarios trasciende esos juicios injustos. Las torturas y las confesiones forzadas no lograron aniquilar la leyenda de los templarios. Por el contrario, intensificaron el misterio y el mito que envuelven a la orden. La brutalidad de los juicios ha quedado grabada como un símbolo de la confrontación entre la verdad y el poder. La historia nos invita a cuestionar siempre las narrativas oficiales y a buscar justicia más allá de lo superficial. La figura de Jacques de Molay se volvió crucial en estos procesos. Su resistencia y dignidad ante el tribunal le otorgaron un lugar especial en la memoria colectiva. Aunque fue condenado, su voz desafiante resonó en calles y castillos, marcando un momento decisivo en la narrativa templaria. Su muerte prematura fue el cierre cruel de un capítulo que sigue generando interrogantes. Los documentos de la época, aunque fragmentados, desvelan una compleja red de intereses que iban más allá de la propia orden. La lucha por el control de bienes, la política europea y la influencia religiosa se entrelazaban en una narrativa intricada. Los templarios se convirtieron en blancos fáciles para una maquinaria poderosa que no dudó en utilizar mentiras y violencia para alcanzar sus fines. Hoy, la historia de los juicios templarios nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la justicia en épocas de poder absoluto. La persecución de la orden sirve como recordatorio de cómo la verdad puede ser sacrificada en pro de intereses oscuros, pero también refleja el coraje, la fe y la resistencia ante la adversidad. La historia templaria sigue viva en aquellos que buscan descubrir la verdad oculta. Capítulo 11. El último gran maestre y la maldición. Jacques de Molay fue el último gran maestre de los templarios, un hombre de gran liderazgo y profunda devoción. Su destino estuvo marcado por la tragedia y la injusticia padecidas por sus hermanos de orden. Durante los juicios, demostró una valentía admirable, negándose a ceder ante las presiones que pretendían aniquilar la orden. Su historia representa el acto final de un drama que modificó para siempre el destino de los templarios. Molay fue arrestado junto a otros caballeros en París, enfrentando graves cargos que nunca pudo aceptar como ciertos. A lo largo del proceso, mantuvo su inocencia y denunció la corrupción y la traición de aquellos que buscaban destruir la orden. Su dignidad ante el tribunal lo convirtió en un símbolo de resistencia, un faro de esperanza para quienes creían en la justicia y en los valores templarios. La condena fue inevitable y el destino de Jacques de Molay quedó sellado en una hoguera en la isla de la Cite. Antes de su muerte, lanzó una maldición que, según la leyenda, recayó sobre sus enemigos, incluidos el rey Felipe IV y el papa Clemente XV. Esta maldición se convirtió en parte del misterio que rodea la caída de los templarios y en un legado indeleble en la memoria histórica. La ejecución de Molay fue un momento sombrío, pero también marcó un punto de inflexión en la historia medieval. Su fallecimiento marcó el cierre de una era, pero también dio inicio a un mito que perduraría a lo largo de los siglos. Su figura sigue siendo fuente de fascinación, inspirando relatos, leyendas y teorías acerca del verdadero impacto de la orden templaria y su influencia oculta. La maldición de Molay ha sido interpretada de diversas maneras, desde una mera venganza hasta un símbolo de justicia divina. Se cuenta que la rápida desaparición de varios de sus perseguidores fue un castigo por sus acciones. Esta historia alimenta el misterio y la creencia en fuerzas que trascienden la comprensión humana. Así,
la leyenda de Jacques de Molay sigue viva, desafiando el tiempo y la historia. El último gran maestre simboliza la resistencia frente a la opresión y la corrupción del poder. Su figura inspira a quienes luchan por la verdad y la justicia, incluso en las circunstancias más adversas. La historia de Molay nos recuerda que la integridad puede prevalecer aún en las horas más oscuras, y que la esperanza nunca debe abandonarse, sin importar las dificultades. A lo largo de los siglos, muchos han buscado rastros del legado de Molay y de los templarios, creyendo que custodiaban secretos que podrían alterar el curso de la historia. Su vida y su muerte han alimentado la imaginación de escritores, historiadores y ocultistas. La conexión entre su figura y el enigma del templo mantiene viva la curiosidad y el deseo de revelar verdades ocultas. El impacto de la maldición y la muerte de Molay traspasaron las fronteras de Francia, influenciando la política y la religión en toda Europa. El vacío dejado por la orden se sintió en el equilibrio de poderes, y la persecución templaria dejó profundas cicatrices en la sociedad medieval. El eco de estos eventos resuena en las leyendas y en la cultura popular hasta el día de hoy. Aunque la orden fue disuelta oficialmente, la sombra de Jacques de Molay y su maldición permanecen como testamento de una historia repleta de intriga y sacrificio. Su vida y su muerte nos invitan a reflexionar sobre el costo del poder y la relevancia de la verdad. La historia del último gran maestre es un capítulo esencial para comprender la complejidad y el misterio de los templarios. Capítulo 12. Los secretos que sobrevivieron al fuego. En las llamas que devoraron los templos y documentos de la orden, no todo se perdió. Algunos manuscritos, escritos con tinta invisible y ocultos en dobles fondos, lograron sobrevivir a la devastación que buscaba borrar su existencia. Estos secretos ocultos mantenían la esencia y el conocimiento verdadero de los templarios, alejados del alcance de sus adversarios y curiosos. La transmisión oral entre algunos iniciados permitió que ciertas enseñanzas sagradas se mantuvieran vivas durante siglos. Así, aunque la orden oficial desapareció, su sabiduría persistió en las sombras, esperando ser redescubierta. Los textos que lograron sobrevivir hablaban de símbolos místicos, mapas ocultos y rituales olvidados que unían el mundo físico con esferas espirituales. Este saber desafiaba tanto el tiempo como la lógica, siendo custodiado con gran esmero para evitar que cayera en manos inapropiadas. Estas revelaciones contribuyeron a que, a través de sociedades secretas posteriores, el espíritu de los templarios no se extinguiera por completo. La tarea de conservar esta información se convirtió en una misión sagrada para unos pocos guardianes que surgieron tras la caída. En medio del desorden, se dice que reliquias y objetos cargados de poder fueron escondidos en lugares lejanos, resguardados por herencias invisibles. Algunos creen que estos objetos poseen una energía que trasciende las épocas y pueden cambiar el destino de quienes los hallan. Las leyendas en torno a Ed, estos tesoros perdidos, crearon un aura de misterio que atrajo tanto a intelectuales como a buscadores de poder. La atmósfera mística que envuelve estos secretos despierta la curiosidad de quienes anhelan comprender la verdadera historia de los templarios. Las persecuciones no lograron erradicar por completo a los templarios, ya que sus ideales y enseñanzas fueron transmitidos de diversas maneras. Muchas de estas doctrinas se camuflaron en rituales de otras órdenes o sociedades esotéricas, manteniendo así viva la esencia templaria. La transmisión clandestina se transformó en la herramienta crucial para que este conocimiento no se perdiera en la penumbra de la historia. De este modo,
La llama templaria perduró en el corazón de quienes valoraban la justicia, la fe y la protección de lo sagrado. Con el transcurrir de los siglos, historiadores y arqueólogos empezaron a descubrir pistas sobre estos secretos ocultos. Documentos antiguos, símbolos grabados en piedras y relatos de tradición oral aportaron indicios para reconstruir la historia olvidada. La búsqueda por descubrir y desentrañar estos misterios se convirtió en una fascinación para muchos eruditos, elevando el interés por la verdadera esencia de los templarios. Cada hallazgo suma una nueva pieza al rompecabezas de esta vasta historia. Además de los textos, se conservaron tradiciones que parecen estar directamente ligadas a los rituales templarios. Estas costumbres, a menudo consideradas místicas o esotéricas, se adaptaron a diversos contextos culturales, pero mantienen un hilo en común con la herencia templaria. Algunos investigadores creen que estas tradiciones siguen vivas en grupos que todavía guardan devoción y secreto, ocultos bajo diferentes nombres y símbolos. Esto sugiere que la historia templaria es mucho más amplia de lo que se cree. En varios archivos de Europa se han hallado manuscritos con anotaciones al margen que revelan una red de comunicación entre templarios dispersos. Estos documentos reflejan la existencia de una estructura secreta que logró resistir las persecuciones y, aunque incompletos, permiten entrever la complejidad y profundidad del entramado templario que ha perdurado en silencio. La reconstrucción de esta red secreta plantea nuevas interrogantes acerca del alcance y la influencia que la orden ejerció a lo largo de los siglos. Algunos relatos hacen referencia a la existencia de guardianes anónimos que protegieron esos secretos hasta tiempos recientes. Estos custodios arriesgaron sus vidas para evitar que los textos y objetos cayeran en manos inapropiadas, manteniendo así intacta la verdad. La lealtad hacia la causa templaria superó cualquier amenaza externa. Su legado representa un testimonio del poder del compromiso con ideales superiores, incluso en las situaciones más difíciles. La fascinación por estos secretos, que han sobrevivido al paso del tiempo, se refleja en la cultura popular con una gran cantidad de obras literarias y cinematográficas que abordan esta temática. Sin embargo, la línea entre realidad y ficción suele difuminarse, lo que complica la comprensión de la verdadera historia. Esto hace aún más relevante el estudio riguroso y la preservación de documentos auténticos que nos permitan distinguir entre el mito y el legado real. La búsqueda de la verdad sigue siendo un camino abierto para aquellos que desean descubrir toda la historia de los templarios. En última instancia, los secretos que han sobrevivido a las llamas nos invitan a reflexionar sobre la perseverancia de la memoria histórica y espiritual frente a la destrucción. La historia de los templarios no concluye con su caída. Vive en el misterio y en el legado que han dejado para la humanidad. Descubrir estos secretos es conectar con un pasado que todavía impacta nuestro presente. Si deseas continuar explorando este fascinante legado, acompáñame en el próximo capítulo para desvelar más misterios. Capítulo 13. El legado oculto. Capítulo 13. El legado oculto en logias y manuscritos. Tras la caída de la Orden del Temple, su legado no se extinguió, sino que se transformó y se resguardó en logias secretas y manuscritos cifrados que lograron sobrevivir a través de los siglos. Estas sociedades clandestinas, a menudo confundidas con masones o rosacruces, preservaron las enseñanzas, símbolos y rituales templarios bajo un manto de misterio, asegurando que el conocimiento no se perdiera en la historia oficial. Los manuscritos conservados en estas logias abarcan desde instrucciones de arquitectura sagrada hasta códigos secretos que solo unos pocos elegidos lograron descifrar.
Su estudio revela una profunda conexión con antiguas tradiciones espirituales y filosóficas que van más allá de la pura lucha militar, mostrando una dimensión mística y esotérica de los templarios. Estas logias, distribuidas por Europa y otras partes del mundo, funcionaban como guardianes del conocimiento oculto. Sus miembros, unidos por un sólido juramento de silencio, mantenían vivas las enseñanzas templarias, adaptándolas a su tiempo, sin perder su esencia original. En numerosos casos, los templarios han influido en acontecimientos históricos y movimientos sociales de manera discreta, evidenciando que el poder de la orden se extendía más allá de las espadas y los castillos. Manuscritos cifrados con símbolos templarios, escondidos en bibliotecas y archivos secretos, aguardaban pacientemente ser descubiertos por quienes tuvieran la sabiduría y la paciencia para desentrañarlos. Algunos de estos textos están vinculados al estudio del santuario interior, la alquimia espiritual y la búsqueda del conocimiento divino a través de la introspección y la meditación profunda. Además, la influencia de estas logias se amplió hacia la filosofía, la ciencia y la política, dejando un legado invisible en la estructura misma de varias sociedades modernas. El impacto de esta herencia templaria es un hilo que, aunque sutil, recorre la historia del mundo, inspirando la búsqueda de justicia, verdad y equilibrio. El legado oculto de los templarios en logias y manuscritos también ha alimentado innumerables leyendas y teorías conspirativas que persisten hasta nuestros días. Estas narrativas, en ocasiones exageradas, reflejan el aura de misterio que rodea a la orden y su prolongada influencia. Sin embargo, detrás del mito se encuentra una realidad fascinante de preservación del saber y resistencia cultural. Explorar estos documentos y conocer las logias que los resguardan es sumergirse en un mundo repleto de símbolos, rituales y enseñanzas que invitan a una comprensión más profunda del pasado y de la condición humana. El estudio de este legado constituye un puente entre la historia visible e invisible, un misterio que sigue vivo y que continúa despertando la curiosidad de investigadores y buscadores. El legado oculto en logias y manuscritos no solo trata de secretos preservados, sino también de un llamado a mantener viva la luz del conocimiento ante la oscuridad de la ignorancia y la destrucción. Es un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad y construir un camino hacia la sabiduría. Capítulo 14. Mitos, magia y conspiraciones modernas. A lo largo de los siglos, la figura de los templarios ha estado rodeada de un halo de misterio que ha dado origen a innumerables mitos y leyendas. Estas historias, muchas veces impulsadas por la literatura, el cine y la cultura popular, entrelazan hechos históricos con elementos fantásticos, creando una imagen casi mágica de la orden que trasciende su verdadera historia. La fusión de realidad y ficción ha suscitado fascinación y también desinformación. Uno de los mitos más perdurables es la creencia de que los templarios poseían conocimientos esotéricos y poderes sobrenaturales, desde la capacidad de invocar fuerzas ocultas hasta la custodia de reliquias con poderes milagrosos, como el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Aunque la evidencia histórica no respalda tales afirmaciones, estos elementos enriquecen la narrativa de un grupo secreto dotado de habilidades casi divinas. La magia y el simbolismo asociados a los templarios han sido interpretados de múltiples maneras, abarcando desde prácticas alquímicas hasta rituales cabalísticos. Numerosos académicos sugieren que estos símbolos y ceremonias no poseían un significado mágico en un sentido estricto,
sino que representaban enseñanzas espirituales codificadas, diseñadas para guiar a los miembros en su desarrollo personal y en la búsqueda de la verdad. En la actualidad, las teorías conspiratorias sobre los templarios continúan proliferando. Algunas postulan que la orden nunca llegó a desaparecer por completo y que sus descendientes siguen operando en la clandestinidad, ejerciendo influencia sobre gobiernos, instituciones financieras y movimientos sociales. Aunque carecen de evidencia concluyente, estas nociones despiertan la imaginación de muchos y alimentan un aire de misterio en torno a su legado. Las conexiones contemporáneas entre los templarios y sociedades secretas como la masonería también han sido objeto de análisis y especulaciones. Algunos sostienen que estas logias han heredado el espíritu de la orden y que continúan su misión en un contexto moderno, mientras que otros consideran que estas asociaciones son meras coincidencias o intentos de dar mayor legitimidad a su historia. Por otra parte, la cultura popular ha reforzado estos mitos a través de libros, películas y videojuegos que entrelazan aventura, misterio y conspiraciones, alcanzando así en audiencias globales. Aunque estas representaciones son ficticias, mantienen vivo el interés por los templarios y fomentan una exploración incesante de su historia y su legado. Las teorías contemporáneas también se han utilizado para cuestionar la versión oficial de los acontecimientos, sugiriendo que ciertos hechos han sido ocultados o manipulados para proteger intereses oscuros. Esto genera una atmósfera de desconfianza hacia las fuentes tradicionales y promueve una búsqueda independiente de la verdad. La magia, los mitos y las conspiraciones en torno a los templarios reflejan en gran medida el deseo humano de dar sentido y encontrar misterio en el pasado, así como la necesidad de conectar con narrativas que hablen de valentía, secretos y poder oculto. Este fenómeno es un claro indicador del impacto cultural que la orden ha tenido más allá de su realidad histórica. Sin embargo, es fundamental recordar que tras estas leyendas y teorías, los templarios fueron una orden con objetivos concretos: proteger a los peregrinos, defender la fe y construir un legado que uniera espiritualidad y acción. Comprender esta dualidad ayuda a valorar la verdadera dimensión de su historia y su influencia persistente. Los mitos, la magia y las conspiraciones contemporáneas son, por tanto, una parte del legado templario que permanece vivo, no solo en libros y filmes, sino en la memoria colectiva, invitándonos a cuestionar, investigar y descubrir los secretos aún guardados en los pergaminos olvidados. Capítulo 15. Templarios en América y el Nuevo Mundo. La historia de los templarios no se limita a Europa ni a la Edad Media. Algunos relatos y teorías sugieren que la influencia de la orden podrían haber alcanzado América y el Nuevo Mundo mucho antes de lo que se reconoce oficialmente. Esta hipótesis se fundamenta en documentos, antiguos mapas y leyendas que indican la posible presencia templaria en territorios lejanos y desconocidos. Según ciertas teorías, después de la disolución oficial de la orden en el siglo XIV, algunos caballeros lograron escapar y se dirigieron hacia el oeste, estableciendo bases clandestinas en el continente americano. Se dice que trajeron consigo reliquias sagradas, conocimientos y una misión oculta para salvaguardar lugares estratégicos y preservar su fe y legado. Dos antiguos mapas que muestran las costas americanas, mucho antes de los viajes de Cristóbal Colón, son frecuentemente citados como evidencia. Estos mapas, de origen misterioso, presentan detalles geográficos sorprendentes que, según algunos, solo podrían haberse elaborado tras exploraciones avanzadas, posiblemente llevadas a cabo por templarios u otras órdenes secretas. Además,
Las leyendas indígenas hablan de visitantes de piel clara, ataviados con brillantes armaduras, caballos y singulares armas, quienes compartieron conocimientos sobre agricultura, astronomía y religiones. Estas narrativas han sido interpretadas por algunos como relatos de encuentros templarios que llegaron para influir y proteger a los pueblos originarios. La supuesta presencia templaria en América también se asocia con la búsqueda de riquezas y reliquias sagradas, como tesoros ocultos en lugares remotos, que algunos creen que aún permanecen escondidos en montañas, cuevas o antiguos templos. Esta búsqueda ha llegado a formar parte de la mitología popular y de expediciones secretas a lo largo de los siglos. Algunos investigadores sostienen que podrían haber existido una influencia templaria en la construcción de ciertas iglesias y estructuras coloniales, argumentando que las técnicas arquitectónicas y los símbolos concretos presentes en estos lugares están relacionados con la orden. Esta hipótesis sugiere un legado arquitectónico y espiritual oculto. En el Nuevo Mundo, la orden podría haber continuado sus actividades de manera sigilosa, adaptándose a nuevos contextos y culturas. A través de alianzas secretas, rituales y enseñanzas, habrían mantenido viva la llama de su misión original, aunque en la penumbra del anonimato. Sin embargo, la carencia de pruebas documentales concluyentes mantiene estas teorías en el ámbito de la especulación y el misterio. La historia oficial no reconoce una presencia templaria directa en América, pero la fascinación por estas posibilidades sigue alimentando la curiosidad y el estudio. Esta combinación de historia, leyenda y misterio que rodea a los templarios en América refleja la capacidad de la orden de trascender fronteras y épocas, convirtiéndose en un símbolo universal de secretos, poder y búsqueda espiritual. Así, la narrativa sobre los templarios en el Nuevo Mundo continúa siendo un capítulo abierto, aguardando ser desvelado entre los pergaminos olvidados y las sombras del tiempo. Capítulo 16. Aún. Capítulo 16. ¿Todavía caminan entre nosotros? La noción de que los templarios siguen existiendo en secreto ha alimentado la imaginación popular a lo largo de los siglos. A pesar de que la orden fue oficialmente disuelta en 1312, diversas teorías sugieren que sus integrantes lograron sobrevivir y continuaron operando bajo diferentes denominaciones y organizaciones clandestinas. Esta persistencia en las sombras ha generado un aura de misterio en torno a los templarios que se mantiene hasta la actualidad. Según ciertos investigadores, los templarios fundaron o se infiltraron en sociedades secretas posteriores, como los masones, los rosacruces o incluso en órdenes esotéricas contemporáneas. Estas conexiones no han sido comprobadas de manera concluyente, pero la similitud en los símbolos, rituales y filosofías ha alimentado estas creencias y teorías conspirativas. La noción de templarios modernos va más allá de simples agrupaciones históricas. En la cultura popular, la orden es considerada como guardianes de secretos antiguos y protectores de reliquias sagradas, resguardando conocimientos que podrían transformar la percepción del mundo. Esta imagen ha sido explotada en libros, películas y videojuegos, manteniendo viva la leyenda. Algunos testimonios y documentos filtrados sugieren la existencia de pequeños grupos que reclaman la herencia templaria, manteniendo rituales y códigos que emulan a la orden original. Estos colectivos suelen ser discretos y limitados, evitando la atención pública para proteger sus actividades y tradiciones. Además, ciertos personajes históricos y políticos han sido vinculados a estas supuestas organizaciones templarias modernas, lo que ha dado pie a teorías de conspiración sobre su influencia en decisiones globales
y eventos históricos recientes. Aunque no hay evidencia definitiva, la narrativa es intrigante y perdurable. Otra perspectiva argumenta que los templarios contemporáneos no solo preservan su legado espiritual, sino que también se dedican a causas sociales, caritativas y de defensa de la justicia, siguiendo los principios de la orden medieval adaptados a los tiempos actuales, lo que les otorga una imagen más positiva y cercana. Las investigaciones sobre la posible continuidad templaria se vuelven complejas debido a la naturaleza secreta y fragmentada de estos grupos. Sin embargo, algunos expertos opinan que, incluso si no existe una continuidad directa, el espíritu templario persiste en ciertos movimientos que promueven valores como la integridad, la valentía y la fe. Las leyendas de templarios actuando entre nosotros han trascendido fronteras y generaciones, entrelazándose con otras narrativas de sociedades ocultas y conspiraciones globales. Esta amalgama mantiene la figura de los templarios como un símbolo eterno de misterio y poder oculto. Finalmente, la cuestión de si los templarios aún habitan entre nosotros permanece sin una respuesta definitiva. Sin embargo, su legado, manifestado a través de símbolos, relatos y teorías, sigue cautivando a aquellos que anhelan desvelar los secretos que se ocultan tras la narrativa oficial. Capítulo A-17. Revelaciones finales y curiosidades eternas. Los templarios han sido objeto de innumerables descubrimientos y revelaciones a lo largo de los siglos, algunas confirmadas y otras envueltas en el misterio y la leyenda. A medida que historiadores, arqueólogos y eruditos indagan en sus secretos, emergen nuevas curiosidades que despiertan un interés global por esta orden. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el descubrimiento de documentos medievales en archivos ocultos de Europa, que ofrecen detalles sobre la vida diaria de los templarios, sus normas internas y su vasta red de fortalezas. Estos registros revelaron una estructura mucho más compleja y organizada de lo que se había estimado anteriormente, con influencias políticas y económicas que iban más allá de la simple defensa religiosa. Los aspectos curiosos de la simbología templaria, repleta de cruces, leones y emblemas enigmáticos, siguen siendo objeto de estudio para descifrar posibles mensajes ocultos o enseñanzas secretas. Algunos expertos sostienen que estos símbolos eran códigos destinados a preservar conocimientos esotéricos, entendibles solo para los iniciados. Además, se ha debatido ampliamente sobre la conexión de los templarios con reliquias sagradas, como el Santo Grial y el Arca de la Alianza. Aunque no existen pruebas concluyentes de que realmente las poseyeran, estas historias han inspirado numerosas obras literarias y artísticas que perpetúan la fascinación en torno a ellas. Otra curiosidad digna de mención es la manera en que la orden influyó en la arquitectura medieval, construyendo castillos y fortalezas diseñados no solo con fines defensivos, sino también imbuidos de simbolismos que reflejaban su cosmovisión espiritual y militar. Varios de estos castillos se han preservado como patrimonios históricos y turísticos. Los juicios y torturas que padecieron los templarios en el siglo XIV representan una fuente de relatos impactantes que revelan la lucha por el poder en Europa. Las confesiones forzadas y las conspiraciones detrás de su caída son investigadas para entender mejor la complejidad política y religiosa de aquella época. Hoy en día, el legado templario se manifiesta en diversas logias y sociedades que reivindican su herencia, manteniendo viva la memoria de sus ideales y principios. Estas organizaciones a menudo participan en actividades benéficas y de conservación cultural, buscando restaurar la imagen histórica que injustamente los acusó. Los mitos y las teorías conspirativas
continúan siendo un terreno fértil para la imaginación popular, entrelazando la historia con la fantasía y la religión. Aunque muchas veces distantes de la realidad, estas narraciones contribuyen a mantener la vigencia de los templarios como un tema fascinante y enigmático. Finalmente, las eternas curiosidades acerca de los templarios nos llevan a meditar sobre la fuerza del simbolismo, la fe y la lucha por principios que trascienden el tiempo. Su historia, repleta de heroísmo, traiciones y misterios, sigue avivando la pasión de aquellos que desean desentrañar lo oculto tras el velo de los años. Así concluimos nuestro viaje a través de los pergaminos olvidados de los templarios, un legado que sigue vivo tanto en la historia como en la imaginación colectiva de la humanidad.